Muy buenos días. Como dijo Eduardo, mi nombre es Mercedes Rubio y estoy actualmente a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar acá en la Procuración. Este es un área que se creó el año pasado para delinear y diseñar políticas de género para aplicar en el Ministerio Público, Fiscal, Defensa y asesorías también. Antes de esto yo me desempeñaba en San Martín como fiscal. Fui fiscal departamental adjunta y fui fiscal de una fiscalía especializada. Allá en San Martín tenemos un dispositivo de violencia de género y bueno, actualmente estoy en este área. Este módulo es bastante corto, entonces lo que decidimos con Victoria es abordar ciertas cuestiones que nos parecen esenciales y diferenciales y que tocan la temática de delitos cometidos por razones de género. Primero, un repaso muy sintético de por qué estamos abordando la violencia por razones de género como un capítulo específico que requiere una visión diferenciada respecto de otros fenómenos criminales, como existen otros fenómenos criminales, ustedes lo saben muy bien, que se abordan con criterios específicos. Bueno, esto tiene que ver con una reforma legislativa del Código Penal del año 2012 que recepta convenciones internacionales y legislación nacional en la materia y que introduce en el Código Penal, en el artículo 80, importantes reformas como agravantes del delito de homicidio. En esta reforma, ustedes se acordarán, de hace ya 10 años, se incorporan relaciones, nuevos agravantes cuando es por el vínculo, se extienden también las agravantes por razones de odio, al odio de género, al odio a la identidad sexual, y se incorpora el delito de femicidio y el delito de homicidio vinculado cuando se produce sobre la persona de un tercero para causar o para infligir un dolor a una mujer o también a una persona del colectivo de la diversidad sexual. Bueno, esta decisión de política criminal de reformar el artículo 80 del Código Penal lo que hizo fue reflejar lo que percibía, como les digo, tanto la comunidad internacional como nuestro país también, de que se trata de un problema grave, se trata de un problema profundo, o como sostiene Naciones Unidas, y siempre lo menciono, es la cuestión de derechos humanos más encubierta y más numerosa del mundo, y por lo tanto los estados debían adoptar herramientas o políticas específicas para su erradicación. Como ustedes también saben, la violencia de género es un problema estructural, es un problema de nuestras sociedades muy complejo y se reconoce su base en un modelo de sociedad históricamente basado en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que se tradujo en una importante restricción de los derechos fundamentales de las mujeres. Todos sabemos, por supuesto, que existen diferencias entre hombres y mujeres, como también las existen entre las mujeres entre sí, entre los hombres entre sí, por distintos motivos, por razones de edad, de nacionalidad, de nivel educativo, de situación económica, entre muchísimas otras, pero el tema o el problema radica en cuando estas diferencias se traducen o derivan en una desigualdad de acceso a derechos, es decir, cuando en virtud de las diferencias se establecen relaciones de poder que repercuten en las posibilidades de las personas de tener una vida digna. Históricamente, a hombres y mujeres se les asignaron en nuestra sociedad roles o comportamientos sociales distintos, o los que llamamos en nuestra temática estereotipos de género, que tienen mucho que ver con la violencia de género. Muy brevemente, como ustedes ya saben, históricamente se esperó, y actualmente prevalecen ciertos rasgos, que los hombres fueran las personas racionales, las personas fuertes, proveedoras, más agresivas, que se desempeñan en general en el ámbito de lo público. Y de las mujeres, si bien al día de hoy esto cambió sustancialmente, pero en general se espera un comportamiento vinculado, por ejemplo, al cuidado de personas, a las tareas domésticas. Aún hoy sabemos que el cuidado de los niños o el cuidado de los adultos mayores está en un porcentaje más alto a cargo de las mujeres, en general, por supuesto hay muchas excepciones, que de los hombres, y de las mujeres en general se espera una actitud más paciente, una actitud más dulce,
más comprensiva, más emocional. Y si bien, como les digo, esta estructura sabemos que fue sufriendo importantes cambios con el paso del tiempo, todavía hay ciertas costumbres sociales que siguen existiendo o tolerándose. Por ejemplo, alentar la conducta agresiva de los hombres o, como contracara, reprimir en los hombres ciertas expresiones de emociones que durante mucho tiempo fueron entendidas como una cualidad femenina, ¿no? O resolver los conflictos por la fuerza física. Estos patrones culturales que podemos llamar machistas, que estuvieron y aún hoy permanecen en algunos casos profundamente enraizados en nuestra sociedad, son los que explican una permisividad social de décadas hacia la violencia masculina. La violencia de género, si se quiere, el reflejo más extremo de la relación desigual de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el mandato para nosotros, operadores del Ministerio Público, o para ustedes, ayudantes fiscales, convencional, constitucional, legal, frente a esta realidad, frente a esta situación estructural y compleja? Bueno, el mandato es incorporar en los procesos penales la perspectiva de género, lo que implica detectar aquellos casos, y esto lo digo, yo sé que todos lo saben, pero también ustedes como cabeza de estructura en muchos casos, en las ayudantías descentralizadas, igual todos los ayudantes fiscales tienen un grupo de trabajo a cargo, esto es importante socializarlo, tenerlo presente. Incorporar la perspectiva de género es tratar de detectar aquellos casos en que las situaciones de desigualdad estructural se traducen y por consiguiente se perpetúan las violaciones a derechos humanos en virtud de la condición de género de las personas. O como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece interesante, en el caso Fernández Ortega, dice que en los casos de violencia por razones de género corresponde actuar con la debida diligencia reforzada, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Aún hoy en nuestras sociedades sabemos que hay personas que tienen la percepción de que abordar los casos de violencia de género, también sucede dentro del Poder Judicial en algunos casos, de manera diferente a como tradicionalmente se hace frente a otros fenómenos delictivos, o como tradicionalmente se hacía, ocasiona digamos, una vulneración del principio de igualdad, pero en realidad, y esto es lo interesante que tengamos presente y que socialicemos, sucede todo lo contrario. La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico lo que pretende es detectar en qué casos está justificado un trato diferenciado, una visión contextualizada de la violencia que sufre la víctima para justamente garantizar el derecho de igualdad entre los géneros. Un ejemplo muy chiquito, ¿no? En el trabajo cotidiano, en el trabajo nuestro cotidiano. Si nosotros, por ejemplo, restamos validez o restamos valor o convicción al testimonio de una mujer, por ejemplo, porque no concurre al cuerpo médico o porque tarda en concurrir al cuerpo médico, y no nos preguntamos o no le preguntamos el motivo, o no nos imaginamos que por ahí no concurrió porque está lejos de su domicilio y no cuenta con los medios económicos, por ejemplo, porque no trabaja, o porque al estar inmersa en un patrón de violencia no tiene acceso a medios económicos, o que tal vez no llegó al cuerpo médico porque está amenazada, o no llegó porque tiene a su cargo el cuidado de sus hijos. Si no tenemos en cuenta que puede existir en este patrón estereotipos de género, no los tenemos presentes y no lo detectamos, y trabajamos esa causa como cualquier otra, entonces no concurrió al cuerpo médico, no ahondo en la situación y archivo, lo que va a suceder es que vamos a estar perpetuando este patrón de violencia, la violencia en este caso concreto probablemente va a continuar, y esta relación desigual de poder se va a perpetuar en la víctima y probablemente en los menores, en sus hijas y así en más. Por eso es tan importante que como operadores nosotros
y en particular ustedes, ayudantes fiscales, dominemos la materia, las dificultades que presenta la investigación, las buenas prácticas en la instrucción y los principios que la rigen. Ustedes saben que estos hechos conllevan ciertas particularidades que requieren esta mirada distinta, esta mirada no estereotipada, esta recopilación de datos distinta para llegar a buen puerto en los casos en que ello sea posible. Las dificultades probatorias justamente tienen que ver, ustedes lo saben bien, con que en general la violencia de género y en particular la violencia doméstica sucede entre cuatro paredes, sucede entre dos personas unidas por un vínculo afectivo que hace que perciban esta propia violencia o esta propia dinámica de una manera distinta. En general son padres e hijos, en general son relaciones de pareja, en el mayor porcentaje de los casos, parejas o exparejas, pero también se da entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos y sobrinos, y esto implica como digo, una percepción distinta de los involucrados, y en muchos casos, justamente por esto, también una posterior retractación tras la erradicación de la denuncia. A todas estas singularidades, estos casos, corresponde que le agreguemos este enfoque contextual o este enfoque interseccional del que hablo, que conocemos como perspectiva de género o enfoque interseccional. Todo esto que vengo diciendo entonces nos lleva digamos, a concluir que es un principio fundamental en materia de la investigación de violencia por razones de género la especialización del Ministerio Público. Esta especialización, este acceso a la justicia para la víctima especializado, diferenciado, debe serlo desde el momento mismo de la denuncia, desde el inicio de la investigación. La especialización en nuestra provincia se da en general de dos maneras. Una de ellas es a través de órganos especializados, como ser los que muchos de ustedes tienen a su cargo, ayudantías fiscales, secretarías de género, áreas especializadas, fiscalías tematizadas, pero también otra forma de especialización es a través de procesos de trabajo o líneas de trabajo diferenciales. Esta segunda forma de actualización es a la que me gustaría referirme yo al inicio de la investigación y a ciertas líneas de trabajo diferenciales que deben tratar de procurarse en los casos de violencia por razones de género, y luego Victoria va a abordar también ciertas singularidades que tienen estas investigaciones en relación a la prueba y en relación a lo que mencioné de la retractación, que en muchos casos se produce en esta temática, ¿no? Quisiera referirme a tres líneas o procesos de trabajo diferenciados del inicio de la investigación, que son la recepción de la denuncia, la evaluación del riesgo y la certificación de los antecedentes. En primer lugar, respecto de la erradicación de la denuncia, ustedes ya lo saben porque, bueno, fue bastante puesta en común la adopción de un formulario único de denuncias, pero me voy a referir al formulario brevemente para que tengamos presente los aportes que el formulario va a realizar. El formulario está siendo utilizado actualmente en el Ministerio Público en las oficinas de denuncias desde julio, pero como sabemos, en muchos departamentos judiciales, se han eliminado las oficinas de denuncia a partir de la pandemia. En otros, las denuncias están a cargo, de diferentes órganos, pero en definitiva, las denuncias que ingresan por el Ministerio Público son el menos del 5% del total de las denuncias, así que la mayoría de las denuncias que van a ingresar con este nuevo formulario único de denuncias van a venir de comisaría. Probablemente las comisarías en los próximos meses ya están en la fase final del desarrollo, van a comenzar a usar el formulario único, o sea que ustedes van a empezar a recibir desde comisaría las denuncias con el formulario único de denuncias. Este formulario único fue adoptado por una decisión del procurador y de la Suprema Corte. Va a ser un formulario que vamos a usar nosotros, pero también se va a usar en el Foro de Familia y de Paz. Y para mí es un aporte porque lo que hace es contener muchísima más información que les va a dar a los fiscales y a ustedes, ayudantes fiscales, en estos casos como los que se señalaban en el primer panel, donde el ayudante fiscal tiene una autonomía muy grande respecto de la fiscalía, debe tomar decisiones en el momento, decisiones prioritarias,
le da muchísima más información, este formulario nutre de mucha más información para la toma adecuada de estas decisiones desde el momento mismo de erradicación de la denuncia. Entonces, lo que yo creo que este formulario va a facilitar mucho el trabajo y va a mejorar el trabajo en los casos de violencia por razones de género, y lo va a facilitar porque muchas veces necesitamos hacer un segundo llamado a la víctima luego de la denuncia, porque la denuncia viene muy precaria, la denuncia viene con muy pocos datos, y este formulario lo que contiene son preguntas que nos van a aportar mayores datos y nos van a permitir tener una perspectiva o una visión del escenario total de las denuncias desde el primer momento. El formulario, por ejemplo, incluye datos respecto de la víctima, el formulario de denuncias, incluye domicilios de resguardo, posibilidades económicas, que nos va a dar esta perspectiva, esta visión de contexto, que nos va a permitir tomar decisiones más adecuadas y más informadas, ¿no?, de parte de nosotros como miembros del Ministerio Público. Va a tener muchos más datos del agresor, incluyendo, por ejemplo, datos identificatorios, como ser domicilio laboral, que nos va a servir también a fines probatorios eventualmente, datos sobre sus redes sociales, qué redes sociales maneja, cuáles son sus alias, para luego utilizar, si es procedente, estas herramientas a las que se refirió Gisela y el grupo de trabajo. Va a tener datos del núcleo familiar, entonces nos va a permitir generar estos vínculos con otros servicios, como los servicios locales, por ejemplo. Sobre la existencia de procesos anteriores se va a preguntar específicamente, no solo en sede penal, sino también en sede de familia. Y esto, bueno, como les digo, nos va a dar un panorama inicial muchísimo más vasto, muchísimo más completo, ¿no?, que nos va a permitir en mayor medida tener esta mirada contextualizada. Ustedes el formulario probablemente ya lo conocen, está en la resolución que firmó el procurador, en un diseño bastante, digamos, bastante más... la denuncia se va a parecer mucho a las denuncias como vienen ahora, con los mismos campos que vienen de comisaría, etc. El diseño está hecho por corte para la resolución, o sea que eso va a estar muchísimo más ordenado en las denuncias que ustedes van a empezar a recibir de las comisarías. El formulario lo van a adoptar las comisarías de la mujer, pero también las comisarías de prevención, los destacamentos policiales, es decir, va a ser transversal a todas las fuerzas de seguridad. Pero lo que probablemente es lo más novedoso que contiene la escala, el formulario, es una escala de evaluación de riesgo de violencia grave contra la pareja y una matriz de riesgo. Esta escala, entendemos, es una herramienta muy importante en este tipo de delitos, sobre todo porque nos va a sumar para abordar prioritariamente, porque nos va a orientar acerca de qué casos son de alto riesgo, y nos va a permitir de este modo, orientándonos, además de que con nuestros conocimientos y nuestras destrezas también tenemos esta visión de los casos de alto riesgo, pero ahora me voy a referir un poco a esto, nos va a orientar de cuáles necesitamos un abordaje prioritario. Y esto es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque la violencia de género, ustedes saben, es hoy el 35% del trabajo del Ministerio Público de los casos con autor imputado o sindicado. O sea, el 35% de los casos son de violencia por razones de género e intrafamiliar. Entonces, tener una herramienta que nos oriente acerca de cuáles son de alto riesgo, cuáles de riesgo medio y cuáles de riesgo bajo, seguramente nos va a ayudar a abordar prioritariamente aquellos casos que representen un alto o altísimo riesgo para la vida o la integridad física o sexual de la víctima. Obviamente, en segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que nuestros recursos periciales son escasos, es decir, en general, nuestros recursos periciales, nuestros peritos, nuestros trabajadores y trabajadoras sociales, nuestros peritos psicólogos y psicólogas, son, digamos, escasos en relación a la cantidad de casos que tenemos, y en general intervienen en los casos en que los fiscales o los ayudantes fiscales se lo requieren. Hay departamentos judiciales que
tienen una capacidad operativa de hacer intervenir al equipo técnico o al equipo interdisciplinario en todos los casos, pero esto no es lo que en general sucede. Entonces, esta escala de predicción de riesgo, de valoración de riesgo, también le va a dar mayor información a los fiscales y a los ayudantes fiscales para esta intervención del equipo técnico y mayor información al equipo técnico también. Y esto también es muy importante porque el equipo técnico, como todos, está, digamos, con mucho trabajo y tener esta información de primera mano también es importante para los equipos interdisciplinarios que después van a hacer su labor, por supuesto, su labor profesional. Y la escala de predicción de riesgo no suple la valoración profesional de los equipos técnicos, sino que eventualmente la complementa. Bueno, la evaluación de riesgo en los casos de violencia de género es muy importante, no es un invento nuestro de la provincia de Buenos Aires, es una herramienta fundamental que se utiliza internacionalmente y lo que hace es contener ciertos parámetros que son estudiados internacionalmente que cuando existen, cuando se dan en un caso, representan un mayor riesgo para la víctima. Y nos permite adoptar estas medidas de protección, estas medidas preventivas urgentes en aquellos casos donde estos parámetros son detectados. Como dije antes, obviamente ustedes como digamos, funcionarios de alta jerarquía y que además abordan muchísimos casos de este tipo todos los días en su labor cotidiana, saben distinguir por su experiencia, por sus destrezas, cuáles son aquellos casos más graves. Esto está descontado, pero lo que aporta una escala de valoración de riesgo es información también sobre aquellos casos que a priori no son, digamos, no revisten esta extrema gravedad, son casos que por ahí son amenazas simples o unas lesiones leves, obviamente agravadas, cuando lo es en un contexto de violencia de género, por imperio del artículo 80 del Código Penal, pero en estos casos que a priori no aparecen como de extrema gravedad, pueden darse ciertos parámetros que nos indiquen un alto riesgo. Y si no preguntamos sobre estos parámetros específicos, o si la policía no pregunta sobre estos parámetros específicos, que ahora sí se va a imponer porque adoptamos la escala de evaluación de riesgo, entonces vamos a estar a ciegas sobre la existencia en el caso de estos parámetros. Por eso nos parece una herramienta importante, una herramienta que va a facilitar la labor de todos nosotros y una herramienta que va también a mejorarla. Si podemos poner en pantalla, acá la van a ver dividida en 3 pantallas, pero en realidad en la denuncia es una sola página, perdón, es una hoja en general, la escala tiene 2 páginas. La escala de predicción de riesgo que va a estar acompañada a las denuncias contiene preguntas por sí o por no sobre, digamos, cuestiones que son estos parámetros objetivos de riesgo que pueden o no darse en los casos. Esta escala es un proceso, como dije, un proceso de trabajo y un proceso de reunión de información vital. Es importante señalar que como lo va a decir la denuncia, es una escala orientativa y complementaria al trabajo de los equipos técnicos. Es una escala que nos va a dar una evaluación, nos va a dar un resultado, y la puntuación de cada pregunta es una puntuación que tiene su base en estudios estadísticos, en estudios científicos, y que va a ser revisada periódicamente. También es importante señalar que esta escala va a ser usada solamente en los casos de violencia contra la pareja, o expareja, novios, novias, cónyuges, excónyuges, pero es para violencia contra la pareja, que constituye aproximadamente cerca del 70% de los casos de violencia por razones de género intrafamiliar. La puede completar cualquier operador, obviamente se va a capacitar al personal policial, así como se ha capacitado a los agentes del Ministerio Público para la realización, digamos, para completar el formulario y también para completar la escala, y lo que contiene son preguntas por sí o por no. Cuando la respuesta es no por parte de la víctima, la escala se coloca un 0, cuando la respuesta es sí, se coloca la puntuación que la escala dice, es decir, el funcionario o el agente que tome la denuncia no tiene que hacer una valoración y ver qué puntaje pone, sino que tiene que colocar el puntaje que la escala ya prevé a raíz de estos estudios estadísticos
y científicos. Y se divide en 4 ejes centrales. La relación de pareja, como vemos acá al inicio, es decir, separación reciente, acoso, quebrantamiento de una orden de alejamiento. Si podemos ir pasando la pantalla, Edu, los tipos de violencia, la utilización de armas de fuego, de armas blancas, y el perfil del agresor, el consumo de sustancias estupefacientes o de alcohol, la celotipia, antecedentes, y también un ítem, un eje de vulnerabilidad de la víctima, es decir, si tiene algún tipo de dependencia económica, arrepentimiento, y la escala contiene preguntas por sí o por no y ciertos parámetros de riesgo alto automático, que por ahí no se dan en la descripción del hecho, es decir, cuando la víctima relata el hecho, pero sí existen y debe preguntarse por estos parámetros. Y estos parámetros son si existe una medida cautelar vigente al momento de erradicar la denuncia, si se le causaron lesiones graves o muy graves, bueno, esto obviamente nos va a conducir a un alto riesgo automático, si existe una presencia, tenencia o acceso a armas de fuego por el agresor, si el agresor pertenece a fuerzas de seguridad y si hay historial de conductas violentas con embarazadas, niños, niñas o personas con discapacidad. Bueno, esto es un proceso de trabajo diferencial y especializado que se está adoptando en el Ministerio Público y que entendemos nos va a facilitar y a permitir una mayor visión contextualizada de los hechos o una mirada con perspectiva de género, ¿no? Perdón, no una mirada, sino un abordaje con perspectiva de género. Otra actuación fundamental que me parece interesante, digamos, referirnos en esta jornada de actualización, me parece interesante que la abordemos, es la certificación de antecedentes. Y no porque ustedes, por supuesto, no sepan que además está impuesta, ¿se acuerdan la instrucción de la doctora Falvo, la instrucción 346 del año 2014, impone una certificación de antecedentes a los fines de acumular todos los procesos seguidos contra el mismo agresor, pero además los antecedentes en los casos de violencia de género nos va a dar cuenta de también del riesgo, es decir, además de esta escala orientativa, además de la intervención de los equipos interdisciplinarios, los antecedentes nos pueden indicar que los hechos se producen con mayor frecuencia o que hay una violencia en escalada, y esto nos va a evidenciar la necesidad de adoptar medidas de protección urgente. Por eso es tan importante la certificación de los antecedentes con la mayor premura posible. Y lo menciono porque es interesante en aquellas ayudantías fiscales donde no se aborda únicamente este tipo de casos, que exista esta certificación o que se recaben los antecedentes, que exista por ahí una persona designada a este efecto, a la mayor brevedad posible, porque esto nos va a dar también cuenta del riesgo de la necesidad de implementar algún tipo de dispositivo de protección o no para la víctima. Pero además me parece interesante señalar, y esto fue socializado entre los fiscales que trabajan la temática de género, la posibilidad de acceder al registro de violencia familiar de la Suprema Corte. El registro de violencia familiar de la Suprema Corte nos va a dar cuenta de la existencia de procesos. Muchos de ustedes ya tienen acceso al portal de la Corte y tienen también claves de acceso a los juzgados de familia o a los juzgados de paz, pero cuando no se tienen estas herramientas, mediante un oficio se le puede pedir, yo esto lo puedo socializar para quien no tenga este dato, se puede pedir un acceso a la Corte, y esto nos permite ver los procesos existentes y las medidas cautelares dictadas. Pero además nos permite, eventualmente, si existen procesos en el fuero de familia o en el fuero civil, pedirlos, digamos, pedir información acerca de los mismos, porque en los procesos de familia o en los procesos civiles pueden existir informes socioambientales, pueden existir peritajes, psicológicos, médicos, presentaciones de las partes, es decir, un montón de material que a nosotros nos va a nutrir, nos va a resultar de utilidad, no lo vamos a duplicar, ya les digo, con la escasez de recursos que tenemos frente a la cantidad de casos que se abordan por razones de género, por razones de violencia de género. Entonces es importante tener acceso a este registro o tener acceso a el portal de la Corte para
poder nutrirnos de esta información que va a mejorar nuestro abordaje de los casos y también va a racionalizar, ¿no?, los recursos con los que contamos. Nos va a permitir racionalizar los recursos. Obviamente cuando deban acumularse procesos, si se suscita alguna cuestión de competencia, que obviamente es aconsejable que no se llegue a esto, pero si se suscitara una cuestión de competencia, es muy recomendable hacerlo por vía incidental para evitar que se paralice la investigación y sobre todo para evitar que se dicten eventualmente las medidas cautelares o las medidas preventivas urgentes si el caso lo requiere. Y es muy importante evitar la dispersión de hechos, o sea, la fuerza convictiva de las denuncias de la víctima muchas veces va a radicar en la acumulación de los procesos. Por ahí en la denuncia que radicó hoy no vamos a tener un aporte probatorio que nos permita, además del testimonio, seguir adelante la investigación, pero si acumulamos los procesos y en otros procesos sí se pudo generar el valor convictivo necesario como para pedir una medida cautelar o pedir una elevación una citación a 308 y luego una elevación a juicio, la acumulación de procesos tiene mucho que ver con esta posibilidad de avanzar con las investigaciones en materia de razones de género cuando existen más de un proceso penal y cuando existe lo que llamamos este patrón o este ciclo de violencia en una relación, ¿no? Entonces, denuncia especializada, como estamos implementando, evaluación de riesgo, que va a venir acompañada en todas las denuncias, una evaluación actuarial, una evaluación automática, como solamente una herramienta orientativa, que va a ser completada por ustedes, operadores, con sus destrezas, con la certificación de los antecedentes, y luego la certificación de antecedentes penales y de familia, del fuero de familia, son como procesos de trabajo muy recomendables para abordar los casos de violencia por razones de género. Solamente para ir concluyendo, porque el tiempo es corto y ya me voy pasando, y darle la palabra a Victoria, que tiene muchísimo para decir. Victoria, desde el rol que todos ustedes desempeñan, me parece importante reiterar y que esto sea por ahí también socializado en el ámbito de las dependencias que están a su cargo, o de los grupos de trabajo que están a su cargo, lo que tiene que ver con el momento que la víctima radica la denuncia, ¿no? Que tiene que ver con este ciclo de la violencia que se da en muchos casos de violencia doméstica. Edu, si podemos mostrar la filmina. Yo sé que ustedes esto lo saben de memoria, pero me parece siempre importante destacarlo y remarcarlo, gracias, que tiene que ver con el carácter cíclico de la violencia, ¿no? Que nos ayuda a explicar por qué muchas mujeres no pueden salir de este ciclo, por qué las mujeres vuelven a hacer denuncias, vuelven a intentar desdecirse, o como se suele decir, quiero retirar la denuncia, y por qué este sometimiento muchas veces se da durante años, porque a veces abrimos el SIMP y vemos que hay denuncias de hace 10, 12 años atrás. Entender que las mujeres están inmersas en el círculo de la violencia de género nos va a ayudar a tener mayor conciencia o ratificar esta necesidad de acumular los procesos y de entender por qué muchas veces viene e intenta desdecirse, y cómo esto de intentar desdecirse en realidad muchas veces lo que hace es reafirmar o darnos mayor elementos probatorios de la existencia del ciclo de la violencia antes que restarle valor convictivo a lo que fue la denuncia o el testimonio de la víctima. Este ciclo, como ven, y como ya saben, puede sintetizarse básicamente en 3 fases: la acumulación de tensión, que es donde la víctima empieza a percibir que el agresor se va poniendo más susceptible, va respondiendo con mayor agresividad, la víctima intenta conformarlo, intenta hacer las cosas como su compañero quiere, intenta calmar a su compañero, pero no tiene éxito. El agresor siempre se enoja, se genera esta situación de tensión donde muchas veces existe violencia psicológica, a veces hay algún tipo de violencia física, empujones, pero lo que caracteriza esta fase de tensión es la violencia psicológica. Luego viene el estallido de la violencia, la segunda
el segundo momento de la violencia, que es, bueno, donde se da lugar a la agresión, al estado agudo del golpe, a las lesiones o a las amenazas graves. La víctima siente impotencia, siente miedo, siente odio, siente mucha soledad, porque en general vive en una situación de aislamiento, siente parálisis, siente una disociación, es decir, no puede creer que esto le esté pasando a ella, y hay veces que en esta etapa es donde terceros, en lugar de la víctima, familiares, vecinos que han escuchado, amigos de la víctima, se acercan a hacer una denuncia, o la propia víctima se anima a acercarse a un órgano receptor de denuncias, o a enviar un mail, o acercarse hasta tribunales. Y luego viene la etapa de la luna de miel o arrepentimiento, ¿no? Donde el maltratador pide disculpas, sobreviene una reconciliación, la mujer vuelve a creer en su agresor, digamos, en su pareja, siente miedo, siente confusión, siente lástima, y retorna muchas veces al hogar, o permite que el agresor vuelva al hogar, y trata de desdecirse y se reinicia el ciclo de la violencia. La violencia, cuando se instala como patrón, cada vez la tercera etapa es menor y se pasa de una etapa de tensión a una etapa de agresión con mayor rapidez. Es importante que esto lo tengamos en cuenta como agentes del Ministerio Público para tener presente el estado de la mujer cuando se acerca a nuestros tribunales, ¿no? La mujer, digamos, es altamente vulnerable, tiene las heridas abiertas, las heridas a flor de piel, y es importante que aun cuando cede las dificultades que todos tenemos en nuestra labor cotidiana, la cantidad de trabajo, tratemos de tener esto presente, tener sensibilidad de género, transmitir sensibilidad de género a nuestros grupos de trabajo, en este momento importante, cuando la víctima viene a hacer la denuncia, que la víctima sienta que se la escucha con empatía, que se le cree su relato, darle tiempo, darle espacio para que cuente lo que pasó, tratar de asentar la mayor cantidad de datos posibles cuando se trata de un testimonio, porque muchas veces, como ya sabemos, esta va a ser la única vez que tengamos a la víctima frente a nosotros. Probablemente, si está el patrón instalado, la víctima se arrepienta, luego ya no quiera venir a tribunales. Entonces, este momento inicial me parece muy importante. Quería referirme a él brevemente, agradecerle su atención, agradecerle a Victoria, que estuvimos juntas pensando en qué destacar en este ciclo de actualización, reconocer, como siempre, la labor de los ayudantes fiscales. Es una labor enorme, como ustedes bien dicen, muchas veces están solos y son los referentes territoriales y los referentes frente a una comunidad de lo que pasa en un área. Así que, bueno, aprovecho también este espacio siempre para reconocerlos y para ponerme a disposición. Voy a pasar el mail de la subsecretaría, todo lo que tenga que ver con el formulario o con cualquier cuestión, siempre estoy a disposición. Y bueno, muy agradecida por este espacio y por este tiempo. Les dejo la palabra le dejo la palabra a Victoria. Buenos días. Bueno, muy buenas tardes, gracias Mercedes, muchas gracias a la Procuración por gestionar este encuentro tan importante para nosotros y nuestra labor, al Centro de Capacitación por la Convocatoria y principalmente a ustedes por, bueno, estar acá todavía conectados y conectadas y escuchando. Les voy a pedir un poquito más de esfuerzo para terminar, y vamos a cerrar con un video para extender y dejar el mensaje lo más claro posible y que no tenga que ver con, que no nos aburra. Eduardo, si podemos poner la filmina que está titulada como denuncia. Yo voy a retomar un poco lo que mencionaba Mercedes. Mi nombre es Victoria Santamaría, trabajo como ayudante fiscal en la Fiscalía de Género, en su momento fue de Derqui, ahora está en Pilar, en el centro de Pilar, hace 9 años que se ha inaugurado esta fiscalía. Y lo que queríamos resaltar era, desde, bueno, este rol que tenemos nosotros también como ayudantes fiscales, cuál es nuestra intervención y la importancia de la intervención. Sabemos que ustedes lidian constantemente con estas cuestiones, pero nos parece importante que podamos destacar ciertos puntos. Principalmente lo que tiene que ver con la denuncia, todo el trámite judicial
cómo trabajamos la prueba, esta empatía que tenemos que tener con esa persona en situación de violencia. Hablamos de la autosuficiencia de la denuncia, para eso se ha realizado este formulario, que por suerte no nos lleva a tener que acordarnos tantas cosas, sino que quedarnos tranquilos que estamos recabando todas las pruebas necesarias y la información necesaria, pero principalmente cuál es este plus que tenemos que tener nosotros como operadores judiciales. Esta debida diligencia reforzada que se nos impone tiene que ver con nuestra actuación. Es ese plus que tenemos nosotros como operadores en el marco de una Fiscalía de Violencia de Género. Nuestra escucha tiene que ser atenta, tiene que ser efectiva y tiene que ser sin juzgar. Y por eso todas estas menciones, y esto que refería Mercedes también al momento de la denuncia, pero van a estar guiadas durante todo el proceso judicial y en cada intervención que tengamos. Porque si nosotros tenemos en cuenta que esa situación especial en la que vino esa mujer en situación de violencia y se sentó en la Fiscalía, nosotros la abordamos desde un lado descontentos o si no nos dijo aquello que nosotros queríamos escuchar o estábamos acostumbrados a escuchar conforme a estos estereotipos que les fue contando Mercedes, lo cierto es que nuestro abordaje no va a ser el necesario ni el efectivo ni aquel que nos está impuesto como organismo judicial. Y lo más, no solo va a ser complejo respecto a la responsabilidad estatal que puede generar, sino también porque va a guiar una suerte mala para nuestro resultado del proceso judicial, tanto en la etapa de IPP como en la etapa de juicio. Entonces, esta teoría del caso que vamos a formular desde un inicio, desde ese primer momento de una denuncia, va a tener que estar trazada con la perspectiva de género y relacionándose nuestra teoría del caso desde la teoría jurídica y desde la teoría probatoria, siempre con perspectiva de género. Y cuando hablamos con perspectiva de género es saber realizar este mecanismo especial, este mecanismo de saber detectar hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que preguntar y qué es aquello que no debo preguntar, ¿sí? Y por eso es que hablamos de que esa escucha debe ser atenta y efectiva, pero no significa por atenta estar escuchando 3 horas de una declaración que después no nos deja las suficientes pruebas o aquellas que nosotros necesitamos. La efectividad de esa escucha no solo tiene que ser con empatía para dar una buena respuesta, para que esa persona pueda volver si lo necesita, para que encuentre desde en el rol que estamos desempeñando nosotros como funcionarios judiciales, una situación de credibilidad, una situación de confianza, una situación de que esta vez que se animó, luego de tantos años de vivir una situación de violencia, se le va a creer y va a haber buenos resultados. La debida diligencia reforzada tiene que ver con una obligación de medios y tiene que ver con que aquellas diligencias que tomemos también sean con celeridad, que tengamos en cuenta la situación de seguridad de esta víctima y que también el acompañamiento que se le da. Esto lo vamos a ver un poco después en los abordajes, pero es importante tenerlo en cuenta durante todas las intervenciones durante el proceso. Acá está mencionado esto que tiene que ver con estereotipos y sesgos entre buena víctima, mala víctima, siempre lógicamente está puesto entre comillas, pero estos son los desafíos que a diario nos pasan a todos y todas en la labor, tenemos que desandar. No es lo mismo ese estereotipo de buena víctima cuando no se nos presenta y se nos presenta una mujer empoderada, con carácter, algo que sabemos que después puede traernos ciertos problemas al momento de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar no solo nuestra empatía, sino reforzar nuestro trabajo para acreditar toda esa contextualización que necesitamos para probar estos extremos de la violencia de género. No adentrarnos respecto de la vida pasada, porque sabemos que estas cuestiones tienen que ver con promover impunidad, no estamos juzgando el caso en particular, ¿sí? Entonces, el desafío de los estereotipos, que es algo para, digamos, detallar y poder conversar mucho tiempo sobre estas cuestiones, la idea era bajarlo un poco a la práctica porque estamos acostumbrados a hablar de estereotipos, a escuchar que cierto caso judicial estuvo trazado de estereotipos y fue revocado, que tal o cual magistrado fue removido, pero muchas veces nos sucede que nosotros no podemos repensar los estereotipos que reproducimos constantemente. De eso se trata el estereotipo, ¿no? De reproducir patrones ya asignados y guiones preconcebidos. Entonces, por eso tienen tanta potencia, porque están totalmente automatizados.
y marcan cursos de acción. Desde ese lado es donde nosotros tenemos que tener este desafío como operadores judiciales de repensar cuándo nos encontramos ante la presencia de una situación así y cuál es el mecanismo que vamos a tener para no reproducirlo, no solo durante todo el proceso judicial, sino también ante una defensa que no esté trazada con la perspectiva de género o ante un planteo judicial también, una resolución judicial que tampoco lo sea. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que vamos a tener nosotros como operadores del Ministerio Público Fiscal? Otra cuestión puntual que me pareció importante destacar respecto del primer panel es que nosotros somos la cara del Ministerio Público Fiscal en nuestras intervenciones. Y lo que mencionaban en este primer panel, me pareció importante destacarlo, que es, no podemos tener una cara ofuscada o una cara en la que en el momento en el que estamos recibiendo una información que no es aquella a la que estamos acostumbrados a recibir, no demos ese mensaje como Ministerio Público Fiscal a la sociedad, porque es más fácil no creer un relato que trabajar para construirlo y acreditar aquellos extremos necesarios. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones para no dar ese mensaje de impunidad a la sociedad, no solo de que otras mujeres no se animen a denunciar, sino también de que ese agresor puede perpetuar la violencia, como decía antes Mercedes. La historización, historizar, es algo muy importante porque nos va a guiar en todo digamos, el gráfico que les mostramos respecto del círculo de la violencia, lo van a ver relatado en la historia de violencia de la mujer. Esa información la tenemos que ordenar y tratar de detallar cada prueba para que después esta intervención que tengamos digamos, se autoabastezca. La revictimización que se genera ante los reiterados llamados a una persona en situación de violencia puede generar situaciones de inseguridad, porque nunca vamos a saber en qué momento del círculo de la violencia se encuentra. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento especial en el que viene a hacer la denuncia o en el momento en el que se presente ante la dependencia y aprovechar para que esa intervención sea efectiva y no tener que volver a citarla y a revictimizarla, porque en este sentido también nosotros como Estado estamos siendo otro agresor si estamos volviendo constantemente sobre esta situación de victimización o bien si estamos buscando, por ejemplo, una justificación a las situaciones. Posteriormente queríamos mencionar aquello que tiene que ver con la retractación. Ya me estoy pasando del tiempo, lo sé, pero queríamos mencionar estas cuestiones para finalizar con el video. La retractación, como bien introdujo Mercedes con anterioridad, es un proceso de disociación. Lo que, más allá de aquello que disociación afectiva, ¿no? Es esta negación de este hecho que ocurrió, es esta persona en situación de violencia que vino a denunciar, y también se hace referencia a cómo la vamos a abordar, que es aquello que queríamos destacar. Existen videos en la videoteca del Centro de Capacitación que digamos, nos pueden hacer ver cómo no solo surgen estas situaciones, sino, el video va para después. Quería mencionar unos que tienen el Centro de Capacitación, que son dos situaciones. Una, en la que se presenta la denunciante en el marco de un proceso de flagrancia, porque quería retirar la denuncia, porque dice que esa situación no sucedió y demás, y otra en el marco de una causa por abuso sexual en la que también se enoja con el fiscal. Es lógico que nosotros como operadores judiciales, y también lo mencionan en esos videos, nos genere una situación de enojo por todo el trabajo que hemos hecho y porque esa es la respuesta que se da, pero este plus diferencial a nosotros nos tiene que marcar algo distinto. No podemos quedarnos en ese rol, sino que lo que necesariamente tenemos que hacer es trabajar para acreditar por qué esta situación sucedió de esta manera. Escuchar lo que está diciendo, decirle que la comprendemos y entender que esa es la realidad que está sucediendo con esa persona. Todas esas múltiples vulnerabilidades que las atraviesan las vamos a dejar en claro después con todos los especialistas que nos van a explicar, principalmente, por eso está el tema del secreto profesional y con estas menciones para hacer en la filmina, pero que la vamos a explicar y la vamos a poder explicar en un contexto de juicio eventualmente, con detalle
y para explicar de qué se trata y por qué sucede, porque es parte misma de la temática que estamos trabajando. Igualmente esto lo mencionó Mercedes recién, ¿sí? No es algo que nos tenga que sorprender, no es algo que nos tenga que enojar, es algo con lo que tenemos que aprender a trabajar. Por suerte, como también decimos, hoy por hoy podemos mirar, tenemos la obligación y podemos estar capacitados para trabajar con perspectiva de género y escuchar a estas víctimas desde este rol y saber que no van a terminar con un proceso penal en su contra ante estas diversas vicisitudes que tienen que ver con la misma temática que estamos trabajando. Bueno, creo que con esto podemos pasar a la siguiente filmina. Ya me estoy pasando un montón, pero lo sé. Tiene que ver con el abordaje del proceso judicial y el acompañamiento. Un poco esto creo que ya lo fui mencionando, pero sí es muy importante que el abordaje que tengamos sea también no solo con la persona en situación de violencia, no solo decir, bueno, esta persona no vino a declarar la vez que la citamos, posteriormente no le interesa, en definitiva archivó la causa, sino que es muy importante, y para mí es la clave siempre del éxito, tener el teléfono de la madre, porque van a ser las intervenciones que tengamos las que después nos van a no solo acreditar los contextos, cuando tengamos un caso de retractación, sino también ir midiendo los riesgos de las situaciones, porque esas personas seguramente puedan o contactarse con nosotros para decirnos en qué momento está esa situación de violencia y también articularlo con los organismos, la dirección de género, la dirección de seguridad que eventualmente le dé seguridad a esta persona. Esta es la mirada y esta es la forma que tenemos que tener para trabajar un proceso de violencia de género. Tiene muchas aristas y tenemos que estar preparados para abarcarlas a todas. Y finalmente, lo que queríamos destacar es cuán importante es este plus de empatía, no solo al momento de recibir la denuncia, al momento de guiar el proceso, sino también al momento de que puedan comprender cómo es el proceso judicial. No todo el mundo sabe de qué se trata y lo que más estamos acostumbrados a ver es que esperen situaciones que probablemente no sucedan. Entonces, es muy importante tomarnos el tiempo de explicar cómo continúa, tomar a esa víctima de la mano y acompañarla. Yo con esto no estoy diciendo, sabemos todos los tiempos, la cantidad de trabajo que tenemos y demás, pero que las intervenciones sean eficaces y sean acompañadas. Y estar siempre, siempre relacionados con las direcciones y todos los otros organismos con los que se pueden articular para poder tener un buen resultado del proceso y una buena gestión del conflicto. No siempre la punición en estos casos es el resultado, sino la buena gestión del conflicto, teniendo en cuenta las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a las víctimas de violencia de género. Queríamos dejar el video ahora, si querés, Eduardo, para pasarlo. Bueno, es un video cortito de la Fundación Avon, que tiene que ver con un poco de estos abordajes que sería el abordaje incorrecto, ¿no? Aquello que no debemos hacer. Estaba silenciada. Bueno, un poco lo que hablábamos de abordajes incorrectos es lo que queríamos transmitirle con este video para dejarlo en claro. Me parece que mucho, no me quiero extender porque sé que ya la jornada ha sido extensa, muy provechosa también, pero bueno, me parece que todos nos hemos visto reconocidos y reconocidas en alguna situación, y bueno, esta es la propuesta, ¿no? Reflexionar sobre eso, que no vuelva a suceder y de a poco sabemos que se hace camino al andar, pero bueno, la reflexión siempre primero y después poder intentar que estas cosas no vuelvan a suceder. No sé si Mercedes quería mencionar algo en particular, pero bueno, gracias por su tiempo. No, nuevamente agradecer por su tiempo, creo que por lo menos de mi parte me parece que fueron jornadas enriquecedoras y bueno, que estamos a disposición. Mandarles un saludo a todos, que estén muy bien.